Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Gracia 13. Confrontación, tormenta del caos, entre todos los aventureros que miraban a Belle con asombro, aquellos expertos en magia no podían controlar sus temblores. Esto se acentuaba en el caso de Lefilla, que parecía a punto de desmayarse. Entrenada por el mago más poderoso de la ciudad y con su propia naturaleza élfica, Lefilla observaba con absoluto temor al caballero, quien en ese momento mantenía un duelo de miradas con Chester, mientras asimilaba y procesaba toda la fuerza mágica de las llamas que Belle había desplegado segundos antes. ¡Qué poder, invocar tanto poder, sin siquiera cantar! Anormal. Eso fue lo que la elfa pensó del aventurero blindado mientras intentaba comprender cómo era posible que tuviera semejante poder. ¿Era un elfo? ¿Descendía de una familia con grandes poderes mágicos? Y, lo más importante, ¿cuál era su nivel? Tan absorta en sus pensamientos, la elfa se perdió casi todo lo que sucedía cuando Belle alzó su espada hacia Chester y dijo: «Estoy aquí por mis cosas». Se podía oír el vuelo de una mosca en el silencio absoluto que siguió a las palabras de Belle. La conmoción general pronto se transformó en confusión, que solo se disipó cuando Chester estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Ay, Belle. Una vez más, logras hacerme reír. Aunque, pensándolo bien, no debería haber esperado menos, considerando qué otra razón podrías tener para perseguirme hasta aquí, dijo Chester, pasándose un dedo por la máscara como si se secara una lágrima. Reprimió la risa antes de meter la mano en su abrigo y sacar lo que parecía ser un pequeño cofre de madera, no más grande que su mano. ¿Te refieres a esto con tus cosas? Auge. Apenas Chester sacó el cofre en miniatura, Belle desapareció del lugar, dejando solo una huella en el suelo. Menos de un segundo después, reapareció frente a Chester, con la espada ya en pleno movimiento, lista para cortar el cuello del enmascarado. Justo cuando la hoja de acero parecía atravesar el cuello de Chester, se reveló que solo era una imagen residual. El verdadero Chester se había inclinado hacia atrás, esquivando el intento de Belle, y al hacerlo, le propinó una patada en la barbilla que lo hizo retroceder tambaleándose. Belle recuperó rápidamente el equilibrio mientras Chester se ponía de pie, ajustándose el sombrero y señalando al no muerto con el dedo. Cálmate, cálmate. Y yo que pensaba que tu lado fogoso se había atenuado después de todo lo que has pasado. Dame esa caja. Hablando despacio y con tono amenazante, Belle enfundó su espada actual y agarró la que colgaba de su espalda, blandiendo la espada ancha, que le había arrebatado al miembro de Ilkelos hacía tiempo, a dos manos mientras miraba fijamente a Chester. «Ah, ¿sí? ¿Quieres esta caja? Lo quiero. ¿Quieres esta caja? Lo quiero. ¿Quieres esta caja? Lo quiero. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Devuélveme mis cosas». Harto del enmascarado, Belle se impulsó del suelo y prácticamente se abalanzó sobre Chester con el único objetivo de recuperar lo que era suyo. Chester, por su parte, simplemente sonrió bajo su máscara mientras extendía la mano hacia su costado y desenvainaba una espada de estilo oriental, una katana, como se la conocía en Oriente. Recuperándose del shock, Olivas se incorporó sobre sus rodillas y apartó la mirada de los dos monstruos para dirigirla hacia Ice. Viscum. Captura a la princesa espada. Esperen. Recuperándose también de su sorpresa inicial, Revis le gritó a Olivas que se detuviera, pero ya era demasiado tarde, ya que un segundo Viscum se desenrolló del pilar de cuarzo y fijó su objetivo en Ice, lo que sacó a todos de su estado de shock. «Señorita Ice», gritó Lefilla preocupada mientras el monstruo vegetal gigante se abalanzaba sobre la espada china rubia. Tempestad. Rebanada. Todo sucedió en un instante. Con una sola palabra, el viento se concentró alrededor de la espada de Ice, convirtiéndose en un vendaval feroz. Desde que alcanzó el nivel 6, Ice se había reprimido el uso del viento. ¿La razón? Había perdido contra la domadora pelirroja, Revis, y por eso decidió reflexionar y perfeccionar su técnica con la espada, afilándola no solo para una posible revancha, sino también para la meta que anhelaba alcanzar en el futuro. Bastaba con ver el estado en que se encontraba Revis para darse cuenta de que los esfuerzos de Ice no habían sido en vano. Ahora, ante semejante bestia, la princesa de la espada decidió en ese mismo instante romper su restricción.
Bastó un solo golpe de su espada para partir la cabeza del Viscum en dos, destruyendo la piedra mágica oculta en su carne, mientras los restos del Viscum se desintegraban en cenizas y humo. ¿Qué? Una vez más, Oliva se quedó sin palabras, al igual que todos los demás. A lo lejos, la criatura dentro del feto joya gritó como en respuesta a la magia de Ace, pero pasó casi desapercibido, ya que toda la atención estaba puesta en Ace. Primero ese caballero, y ahora la señorita Ace. Gritó Lefilla para sí, impactada por la demostración de poder de su compañera aventurera. La magia de Ace, Ariel, se clasificaba como una mejora ultracorta, un conjuro. Sin embargo, al igual que el poder mágico tras las llamas de Bella, los vientos de Ace eran demasiado fuertes. Era anormal. Sin embargo, no es suficiente, se dijo Ace a sí misma, con pensamientos que contradecían los de Lefilla mientras observaba los resultados de su ataque y se sentía insatisfecha. No la malinterpreten, comparada con cuando aún era de nivel 5, ahora era mucho más fuerte, al igual que la fuerza y el poder de su viento. Sin embargo, tras ver las llamas de Bella, no pudo evitar sentirse inferior. Incluso ahora, incluso después de liberar su viento, la temperatura del suelo seguía siendo incómodamente cálida, un efecto residual de la magia del caballero, supuso. Como pensaba, es más fuerte que yo, pensó Ace mientras miraba hacia donde estaba Bella en ese momento y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que estaba viendo. Tin tin tin. Alzando su escudo, Bella bloqueó 3 cuchillos lanzados por Chester antes de que el no muerto se abalanzara sobre él con una estocada, apuntando directamente al rostro del enmascarado. Este esquivó el golpe a tiempo y le propinó una zancadilla al caballero, derribándolo. Tras completar el movimiento, Chester saltó hacia atrás lanzando 3 cuchillos más a Bella, quien rodó rápidamente para evitarlos. Poniéndose en pie, Bella cargó contra Chester, blandiendo su espada con tal velocidad y precisión que parecía quirúrgica. Aún así, Chester logró esquivar y bloquear los ataques de Bella con su propia espada. Retrocediendo un instante, Bella empuñó la espada larga con ambas manos y atacó, apuntando esta vez al estómago de Chester, pero este sacó rápidamente un cuchillo de su abrigo y lo usó para desviar el golpe, colocándolo de tal manera que Bella pasó junto a Chester mientras saltaban chispas de la espada al rozar el cuchillo. Con un rápido giro, Chester se colocó detrás de Bella y lo golpeó en la nuca con la punta de su espada. De no haber sido por su yelmo, el golpe habría desorientado a Bella. En cambio, Chester solo logró molestar al no muerto. Girando rápidamente hacia la derecha, Bella blandió su espada, pero Chester la bloqueó con su katana. La firme guardia de Chester hizo que la hoja rebotara. Aprovechando el impulso, Bella giró hacia el otro lado e intentó atacar a Chester desde allí, pero el enmascarado retrocedió de un salto y contraatacó con más cuchillos arrojadizos, que Bella bloqueó alzando su espada. Tomando sus propios cuchillos, Bella los lanzó contra Chester antes de abalanzarse sobre él, dejando caer su espada ancha sobre su espalda y desenvainando su espada recta. Chester desvió todos los cuchillos que Bella le arrojó con un solo tajo ascendente, pero en ese breve instante, Bella logró acortar la distancia entre ellos. El aventurero blindado apuñaló a Chester 3 veces, pero este desvió la espada con la mano libre y se acercó, agarrándolo por el yelmo, colocando su pierna justo detrás de la de Bella y empujándolo hacia atrás, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Alzando su katana, Chester intentó apuñalar a Bella, pero el caballero levantó rápidamente su escudo y bloqueó la estocada, provocando que se deslizara y dejara una marca en la placa de metal, evidenciando la diferencia de calidad entre el escudo y la espada. Por supuesto, a Bella no le importó. Ni siquiera lo registró mientras empujaba a Chester lejos de él antes de rodar hacia atrás, poniéndose rápidamente en pie y lanzando un rápido golpe al enmascarado, quien saltó hacia atrás con agilidad. Bella blandió su espada de nuevo, desviando más cuchillos que le lanzaban, y estaba a punto de cargar cuando retrocedió al ser alcanzado por una flecha en el hombro derecho. Rápidamente alzó su escudo y bloqueó una segunda flecha justo a tiempo. Al bajar el escudo, Bella vio que Chester había guardado su espada y ahora empuñaba lo que reconoció como una ballesta de francotirador. Cabe destacar que toda la pelea se desarrolló en menos de 10 segundos, dejando atónitos a los espectadores que no pudieron seguir el ritmo. ¡Qué rápidos! No podía seguirlos en absoluto. Pensó Lefilla, y a juzgar por las expresiones de los demás, ellos sentían lo mismo. Ni siquiera Beth y Ace, 2 de los aventureros más veloces de horario, podían seguirles el ritmo. Ajeno a las miradas de los demás, Chester comenzó a hablar con Bella, con un tono que denotaba una ligera decepción. Vamos, Bella, seguro que esto no es lo mejor que puedes ofrecer.
Recuerdo que eras mucho más rápido que esto durante nuestra estancia en Olacile. Seguro que esa armadura no te pesa, teniendo en cuenta que estabas dando volteretas con ella la última vez que luchamos. Belle no intentó responder mientras agarraba la flecha clavada en su hombro y la extraía. Ignorando la sangre que brotaba de su herida, arrojó la flecha usada antes de invocar y lanzar un orbe de fuego a Chester, quien saltó hacia atrás para esquivar la bola de fuego mejorada. ¿Ahora recurres a la magia? Nunca fuiste un luchador de un solo truco. Eso hace que luchar contra ti sea mucho más molesto. Exclamó Chester, lanzando una daga a Belle antes de disparar una flecha al no muerto, quien bloqueó el cuchillo lanzado con su escudo antes de usarlo de nuevo para desviar la flecha en pleno vuelo. Chester disparó más flechas a Belle, quien esquivó o bloqueó cada disparo mientras seguía avanzando hacia la posición de Chester. Al ver que sus flechas no le servían de nada, Chester guardó la ballesta, sorprendiendo a los presentes por su gran tamaño, antes de desenvainar su katana y correr hacia Belle. Un fuerte clan resonó cuando sus espadas chocaron y se empujaron, intentando imponerse el uno al otro. Para sorpresa de Belle, se vio perdiendo la batalla de fuerza, ya que Chester lo hacía retroceder poco a poco. Pensando rápido, Belle se concentró y lanzó una niebla venenosa directamente al rostro enmascarado de Chester, haciéndolo retroceder tosiendo. Aprovechando la oportunidad, Belle se abalanzó sobre Chester y le lanzó un golpe, pero recibió una patada en el pecho que lo lanzó por los aires. El hecho de que saliera volando a pesar de llevar armadura demostraba la fuerza de Chester, quien disipó la niebla venenosa con un gesto mientras recuperaba el aliento sin mostrar signos de envenenamiento. ¡Maldita sea! ¿Cuándo te volviste tan astuto?, exclamó Chester, solo para jadear de sorpresa cuando Belle le lanzó su espada. Chester se hizo a un lado para esquivar el proyectil inesperado, pero sintió algo caliente envolverle la pierna. Antes de que pudiera mirar hacia abajo, lo derribaron, haciéndolo caer de espaldas, y lo arrastraron hacia Belle, quien usó su látigo de fuego para llevarlo hasta allí. Mientras Belle arrastraba a Chester hacia él, metió la mano en una de sus bolsas y sacó una bomba incendiaria. Invocando fuego con el pulgar para encenderla, Belle estaba a punto de lanzarla cuando dos flechas volaron por los aires. Una golpeó la bomba, que explotó inofensivamente, y la otra impactó directamente en la cabeza de Belle. Por suerte, debido a la delgadez de la abertura de su casco, la flecha que habría alcanzado los ojos de Belle se alojó en ella. Belle intentó sacar la flecha clavada en su casco cuando Chester, ya de pie, corrió hacia el aventurero blindado y lo golpeó en la cabeza con su ballesta, usando la punta metálica para infligir el mayor daño. El casco de Belle, una vez más, lo salvó de sufrir heridas graves y evitó que quedara aturdido, pero, para su disgusto, pudo oír cómo el golpe de Chester abollaba su casco. Belle extendió su mano derecha y lanzó rápidamente gran combustión para dañar a Chester y obligarlo a retroceder. El no muerto lo logró, pues Chester retrocedió envuelto en llamas. Con la mano izquierda aún usando látigo de fuego, Belle retrocedió, impidiendo que Chester escapara demasiado, y con la derecha lanzó oleada de fuego, intentando quemarlo vivo. Para su desgracia, Chester se agachó para esquivar el lanzallamas y, tras blandir su ballesta como un garrote improvisado, golpeó la pierna derecha de Belle, haciéndolo perder el equilibrio y caer de rodillas. Cargando rápidamente otra flecha, Chester disparó a quemarropa al rostro de Belle, impactando otra flecha en su casco, que casi se desprendió por la fuerza del impacto. Belle dejó escapar un gruñido de fastidio, interrumpió su piromancia y agarró la espada que aún colgaba de su espalda antes de blandirla contra Chester, quien, libre del látigo de fuego, rodó para esquivar el ataque. De un salto, Chester se abalanzó sobre Belle y le propinó una patada en la cabeza, derribándolo. Gruñendo de enfado, Belle se incorporó y aprovechó para quitarse las flechas clavadas en el casco, lo que le permitió ver con mayor claridad. Al ponerse de pie, Belle se giró para encarar a Chester, solo para recibir otra patada, esta vez en el pecho, que hizo que el aventurero blindado retrocediera tambaleándose. Chester usó la patada para impulsarse en el aire, apoyándose en Belle. En una demostración de acrobacias, Chester dio una voltereta antes de extender los brazos y lanzar una lluvia de cuchillos hacia Belle, quien contraatacó blandiendo su espada con la fuerza suficiente para generar una ráfaga de viento que derribó los cuchillos, que cayeron inofensivamente al suelo. Hecho esto, Belle corrió hacia donde Chester aterrizaría y atacó con su espada. Sin embargo, para sorpresa del no muerto, en lugar de aterrizar en el suelo, Chester aterrizó sobre la espada extendida de Belle, balanceándose sobre ella como si fuera una cuerda floja.
Gruñendo de nuevo, Belle se levantó para derribar a Chester de su espada, pero lo único que consiguió fue impulsar al enmascarado por los aires, donde dio 2 volteretas antes de aterrizar de pie, con los brazos en alto como si disfrutara del aplauso de un público imaginario. Harto del comportamiento de Chester, Belle cargó contra el enmascarado, pero se estrelló contra algo. Al mirar hacia abajo, Belle vio la ballesta de Chester apuntándole el estómago. Antes de que el no muerto pudiera retroceder, Chester apretó el gatillo y la flecha se clavó en el vientre de Belle, atravesando la cota de malla oculta bajo la sobrevesta y derribándolo al suelo. Eso, comenzó Chester, bajando su ballesta. Era para mis pantalones. KH. Belle apretó los dientes bajo el casco, sujetándose el vientre mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida de flecha. ¿Sigues vivo? Claro, siempre has sido un experto en recibir palizas, dijo Chester, riendo levemente mientras recargaba su ballesta. Pero parece que esta vez llevo la delantera. Mejor suerte la próxima, Belle. Aunque, pensándolo bien, no he visto una hoguera desde que llegué aquí, así que ¿acaso habrá una próxima vez para ti? A pesar de la máscara, Belle supo que Chester sonreía con malicia mientras le apuntaba con la ballesta. Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Fuosh. El sonido del viento alertó a Chester, quien rápidamente se giró y usó su ballesta para desviar un ataque de estocada de una sorprendida Ash que pasó volando junto a Chester y aterrizó justo delante de Belle, frente a quien se interpuso protectoramente, apuntando con su espada a Chester. «Señorita Ash», exclamó Lesfilla sorprendida, pues no esperaba que la espada china rubia apareciera de repente así. «Oye, ¿no te parece un poco grosero intentar atacarme por la espalda así?», dijo Chester, bajando su ballesta. «No quiero pelear con uno de los hijos de Lottie, así que, ¿podrías hacerme el favor de apartarte?» «No», respondió Ice mientras el viento comenzaba a arremolinarse a su alrededor. «¿En serio?», preguntó Chester mirando a Ice y a Belle, que se estaba poniendo de pie. «Bueno, no sabía que ustedes dos eran amigos. Es decir, llegaron juntos, pero no quería dar nada por sentado». «No amigos, conocidos», respondió Ice, corrigiendo a Chester. «¿En serio? Te comportas de forma muy protectora con él para ser un simple conocido», señaló Chester. «¿Qué? ¿Estás enamorada de él o algo así?» «No seas ridículo», respondió Ice con brutal franqueza, provocando que todos se estremecieran ante su sinceridad. Chester, en cambio, se sintió divertido. «Ay. Creo que te acaban de rechazar, Belle». «¿Y a mí qué me importa?», dijo Belle mientras se acercaba a Ash, sorprendiendo a la princesa de la espada, que se giró para ver que el caballero le había extraído la flecha del vientre al haberse detenido la hemorragia. «¿Cómo?». Ash estaba a punto de preguntar cómo Belle se había puesto de pie tan rápido hasta que lo vio guardando su frasco de estus. «¿Y a mí qué me importa?», repitió Chester las palabras de Belle, riéndose. «Jejeje, parece que Lordran hizo un trabajo excelente quebrantándote, ¿verdad?». Belle no respondió. La única señal de que las palabras de Chester le habían afectado fue que apretó con más fuerza su espada. «Bueno, entonces, supongo que haremos esto», preguntó Chester mientras se giraba hacia Belle y Ash, que preparaban sus respectivas armas. «Te abriré una oportunidad», dijo Belle a Ash, quien asintió, sabiendo que tendría que aprovechar todas las ventajas que se le presentaran para contribuir adecuadamente a esta lucha. Armado aparentemente solo con una ballesta, Chester hizo señas a los dos aventureros para que se acercaran. En respuesta, se desataron llamas y vientos, y tanto Belle como Ice cargaron contra él. «Que en paz descanse». Pero frenaron en seco cuando el sonido de la carne desgarrándose captó la atención no solo de ellos, sino de todos los demás. «¿Qué demonios?», exclamó Bette sorprendida y confundida al ver a Revis y Olivas. Era la primera quien le clavaba la mano en el pecho a la segunda. «¿Qué, Revis?», exclamó Olivas, mirando confundido al pelirrojo. «¿Qué son?». «Necesito más poder». «Eso es todo», dijo Revis mientras agarraba la piedra mágica incrustada en el pecho de Olivas. «No importa cuántas violas coma, no es mucho». «Bueno, esto ha dado un giro inesperado», comentó Chester. «Espera», exclamó Olivas mientras agarraba el brazo de Revis. «Soy un humano, elegido por ella, igual que tú». «¿Elegida? ¿Acaso crees que esa cosa es una diosa o algo así?», preguntó Revis mientras agarraba a Olivas por el cuello con la otra mano, asfixiándolo. «Es imposible que esa cosa sea un ser celestial. Tú y yo no somos más que sus tentáculos». «¿En serio vas a matar a tu único aliado?», preguntó Olivas, sudando profusamente mientras sentía que Revis retiraba la mano.
Si no estoy aquí, no puedes proteger, que en paz descanse. Revis arrancó la piedra mágica de Olivas con un desgarro espeluznante antes de deshacerse de su cuerpo, que se rompió y se desmoronó como piedra y polvo. No me malinterpreten, dijo Revis mientras pisoteaba las cenizas de lo que una vez fueron Olivas. Siempre he tenido que protegerme. Y seguiré haciéndolo. Crujido. De un mordisco, Revis trituró la piedra mágica de Olivas entre sus dientes y tragó los restos con un sorbo casi audible. ¿Era esa una piedra mágica? Pensaron tanto Ice como Belle, ya que no habían estado presentes cuando se reveló la verdadera naturaleza de Olivas. Mientras los restos del cuerpo de Olivas Act se desintegraban en cenizas, Revis terminó de devorar toda la piedra mágica de Olivas. Aparentemente, nada había sucedido, pero el aire alrededor de Revis cambió perceptiblemente, provocando que Ice se tensara. Entonces, muy lentamente, Revis dirigió su mirada hacia Ice. ¡Bam! Los instintos de Ice se agudizaron y alzó su espada frente a ella justo antes de verse volando hacia atrás cuando Revis la empujó desesperadamente con sus manos desnudas, cubriendo la distancia entre ellas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? Exclamaron Bete, Lefilla y todos los miembros de la familia Hermes, sorprendidos por el repentino aumento de velocidad de Revis. Es como si fuera otra persona. Pensó Ice mientras luchaba por hacer retroceder a Revis. Así que aún pudiste reaccionar. Supongo que no fue suficiente, observó Revis mientras ambas se acercaban al suelo. Una vez allí, la criatura pelirroja clavó la mano en la tierra antes de sacar un arma natural, la misma espada de aspecto antinatural que había usado contra Ice antes. Ice intentó retroceder de un salto para alejarse, pero Revis igualó su velocidad, manteniéndose cerca de la princesa espada mientras blandía su arma contra ella, levantando polvo y escombros. Maldita sea. Maldijo Bete mientras él, Lefilla y Filbis corrían hacia Ice para ayudarla. Se hizo más fuerte al comer una piedra mágica. ¿Acaso pertenece a una especie potenciada o algo así? Exclamó Lulune, aún conmocionada por lo que acababa de suceder. Aún así, se movió para ayudar a la espada china rubia, pero Asfi la detuvo. Esperen. En nuestro estado actual no seremos de mucha ayuda. Dijo Asfi señalando a Jewel Fetus. Lo más importante es que debemos centrarnos en esa joya. Sin duda, está en el centro de todo este incidente. Tenemos que asegurarla. De acuerdo. Exclamó Lulune antes de que ella y todos los demás que no estaban luchando corrieran hacia donde estaba incrustada la joya. Mientras corrían, Asfi sudaba visiblemente más que el resto de sus compañeros. Siento el cuerpo pesado, he perdido demasiada sangre, evaluó Asfi, pero continuó. Al fin y al cabo, no estaría allí de no ser por el sacrificio de Keek. Por su camarada caído, conseguirá esa joya. Desafortunadamente, debido a su estado de convalecencia, Asfi no se percató de la sombra que volaba sobre ella hasta que fue demasiado tarde, ya que la peliazul se encontró recibiendo una patada en la cara. Asfi. Lulune, al ser la más cercana a su capitana, la alcanzó rápidamente antes de levantar la vista para ver quién había aparecido. Era una figura encapuchada vestida con una túnica azul y violácea. Una máscara con un extraño estampado ocultaba su rostro, haciendo casi imposible determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Todavía tienen aliados. Exclamó Lulune mientras la figura encapuchada se acercaba y retiraba el feto joya del suelo con una mano enguantada de metal. Aún no está terminado, pero ya ha crecido lo suficiente. Gritó Revis a la figura encapuchada mientras seguía luchando contra Ice. Date prisa y llévaselo a Enyo. Entendido, dijo la figura encapuchada con una voz escalofriantemente inquietante, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo. Maldita sea. Maldijo Lulune mientras intentaba perseguir a la figura encapuchada que se retiraba. Lulune. Para. Gritó Asfi, suplicándole el Chientrope que se detuviera, hasta que... Viscum. Rugió Revis a todo pulmón, dirigiéndose al Viscum restante enroscado alrededor del pilar de cuarzo. Sigue pariendo hasta que te marchites. En cuanto esas órdenes salieron de la boca de la pelirroja, todo el lugar tembló. Entonces, descendiendo del techo, apareció una sola viola, mostrando los dientes al grupo de Asfi. ¿Una flor recién nacida que devora hombres? ¿La está haciendo florecer a la fuerza? Pensó Asfi hasta que otra violeta cayó del cielo. Y luego otra la siguió. Y otro, y otro, y otro, oye. Exclamó uno de los miembros mientras cada vez caían más y más violas a su alrededor. ¿No hay demasiadas? No, no puede ser. Pensó Asfi, sudando.
Al levantar la vista, Asfi y los demás vieron, horrorizados, que todas las violas pegadas al techo caían a toda velocidad. Entonces Asfi comprendió lo que Revis le había ordenado a los Viscum. Está dando a luz por toda la despensa. Enseguida, cientos de bocas carnosas, que no deberían encontrarse en ninguna flor, llenaron el lugar por completo, rodeando a todos los que estaban dentro. Y a juzgar por la baba que les salía de la boca a las violetas, tenían hambre. Ya vienen. Es imposible. Hay demasiados. No se separen. Serán aplastados. Un grupo de monstruos. Con unos 400 miembros, quizá incluso más. Hasta ahora, Asfi y su grupo se las han arreglado, pero ahora mismo han agotado todas sus armas, su resistencia y sus refuerzos. No podemos atravesar esto. Pensó Asfi mientras salía volando. Violas. Gritó Revis mientras más de 10 violas rodeaban a la pelirroja antes de lanzarse contra Ash, quien, en respuesta, levantó un muro de viento para defenderse. El viento mismo actuó como una trituradora, pues al estrellarse contra el muro, las violas quedaron hechas pedazos. Pero su propósito no era dañar a Ash, sino abrir un agujero en el muro por el que Revis pudo pasar y acercarse a ella. Revis desarmó a Ash de su espada con un poderoso tajo que la clavó en el suelo a cierta distancia. Ace corrió a recuperarla, pero Revis se lo impidió, manteniéndose cerca de Ash, que ahora estaba a la defensiva. En otro lugar, Sylvis usaba su magia para repeler a todas las violas que encontraba, mientras que su agilidad le impedía ser atrapada por las flores carnívoras. Lefilla, refugiada en una fortaleza improvisada, fue rescatada rápidamente por Bete, quien le dijo algo antes de salir corriendo a ayudar a Ace. Sin duda, la situación se había vuelto caótica. Vaya, supongo que hay cosas que no cambian en la mazmorra ni después de tantos años, dijo Chester, completamente imperturbable en medio del caos que lo rodeaba. ¿Y tú, Belle? ¿Qué opinas de todo esto? ¡Bam! Completamente sorprendido, Chester dejó escapar un gruñido cuando Belle se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. «Devuélveme mis cosas», exclamó Belle mientras se disponía a clavarle un cuchillo en la cara a Chester, pero este lo detuvo agarrándole el brazo y empujándolo hacia atrás. Sin embargo, esto no detuvo a Belle, quien soltó el cuchillo y lo dejó caer para que su otra mano lo agarrara antes de clavarlo en Chester, que también le sujetó el brazo, obligándolos a forcejear. ¿En serio? ¿Sigues con eso en esta situación?, exclamó Chester antes de rodar rápidamente junto a Belle para esquivar a una viola que intentaba comérselos. «Dame mis cosas». Hombre, había olvidado lo persistente que eras. Con razón no me caes bien. El sentimiento es mutuo, dijo Belle, liberando su mano derecha del agarre de Chester antes de lanzarla por encima de la cabeza del enmascarado para lanzar una llamarada a una viola que se acercaba. Tras encargarse de ella, Belle volvió a fijar la vista en Chester, preparando el terreno para incinerar la cabeza del enmascarado, pero Chester le agarró el brazo de nuevo y lo apartó, evitando así que le quemara la cara. Todos. Rodeen a 1000 elfos. Dejaremos todo en sus manos. Gritó Asfi a los demás antes de que formaran un círculo alrededor de Lefilla. 5 minutos. No, por favor, aguanten 3 minutos. Gritó Lefilla antes de comenzar a cantar, invocando un círculo mágico bajo sus pies. Vaya, parece que se están preparando para una última resistencia, dijo Chester, con un tono divertido, antes de volver a mirar a Belle. Me sorprende que no estés allí ayudándolos. Digo, ¿acaso no es eso lo que haces? No es mi problema, dijo Belle mientras tomaba aire, a punto de exhalar niebla venenosa una vez más, pero Chester lo interrumpió con un cabezazo. De nuevo, su casco lo protegió del golpe, pero la repentinidad del impacto lo sorprendió, y Chester aprovechó el momento para dar una voltereta antes de patear a Belle, quien cayó de espaldas. ¿No es tu problema?, preguntó Chester mientras él y Belle se ponían de pie. Nunca pensé que te oiría decir esas palabras. Ahora tengo curiosidad por saber qué te pasó para que estés como estás ahora. No es asunto tuyo, dijo Belle mientras cargaba contra Chester, con el escudo colocado delante de él. ¿Que no es asunto mío? Vaya hipócrita. Dijo Chester mientras se lanzaba hacia adelante y golpeaba el escudo de Belle con la fuerza suficiente no solo para detener el intento de golpe del caballero, sino también para producir una pequeña onda expansiva. Me pregunto cuántas veces te habrán dicho eso y aún así te has metido en líos. Supongo que hay que ser hipócrita para ser un héroe, ¿no? En el instante en que la palabra héroe salió de la boca de Chester, fue como si algo se hubiera activado dentro de Belle.
Una luz roja apareció a través de la ranura del casco de Bella antes de que el no muerto dominara a Chester, apartando su brazo de un manotazo. Bella avanzó para acortar la distancia entre ellos, apretó el puño izquierdo con tanta fuerza que le temblaba, y ¡pum! Le propinó un golpe justo en la cara enmascarada de Chester, con tanta fuerza que se oyó un breve eco en el aire cuando Chester salió volando hacia atrás antes de deslizarse hasta el suelo. No soy ningún héroe, gruñó Bella, acercándose a Chester a grandes zancadas mientras el aire a su alrededor se calentaba visiblemente. Ni lo seré jamás, no después de todo lo que he hecho. Jejeje, ¿así es como te ves a ti mismo? Preguntó Chester mientras se incorporaba, crujiéndose el cuello. Supongo que Lordran te dejó hecho polvo. Pero supongo que era de esperar. Al fin y al cabo, ningún alma puede permanecer pura en esas tierras, ni siquiera los mismísimos señores. Hablas demasiado, dijo Bell, enfundando su cuchillo antes de sacar la espada de su espalda. Refuerzos florales devoradores de hombres vienen de fuera de la despensa. Vienen por detrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aún no has terminado, Lefilla. Mientras Bell seguía luchando con Chester, la situación a su alrededor se volvía cada vez más caótica. Tal como se había anunciado, más violas empezaron a aparecer desde fuera de la despensa, sumándose al ya enorme número de enemigos que Asfi y los demás tenían que enfrentar. El grupo ya había perdido a un miembro, pero no podían lamentarse, pues su supervivencia dependía de proteger a Lefilla hasta que terminara los preparativos para su hechizo. Para asombro de muchos, solo había transcurrido un minuto. Bell y Chester no eran los únicos que seguían luchando en medio del caos. En otra parte de la zona, la pelea entre Ice y Revis continuaba, con la primera siendo repelida por la segunda. En un intento por contraatacar, Ice se envolvió la pierna con su viento y la blandió, pero solo golpeó el aire. Comparado con tu habilidad con la espada, eso fue lamentable, dijo Revis, colocándose detrás de Ice, quien solo pudo llorar mientras la pelirroja apartaba a la rubia de un manotazo. Luego, usando a Viola como apoyo, se impulsó tras Ice, que caía, con la espada en alto. ¡Muere ya! Tú primero. Rugió Bete, arrollando por completo a una Viola, mientras saltaba hacia Ice. Dámela, Ice. Ice pareció sorprendida por un instante antes de comprender rápidamente lo que el hombre lobo quería decir y se dio la vuelta para encontrarse con Bete de pie. Tal como habían planeado, sus pies se tocaron y ambas dieron una vuelta, intercambiando posiciones mientras se impulsaban mutuamente, con Ice enviando a Bete para que quedara frente a Revis en su lugar. TCH. Ella es, ¡pum! En un arrebato de velocidad que sorprendió a Revis, el pie blindado de Bete golpeó a Revis en la cara. Quédate quieta, maldita mujer monstruo. ¿Cómo? Pensó Revis, preguntándose cómo el hombre lobo era tan rápido hasta que vio el viento rodeando las botas de Bete. Para quienes no lo sepan, las botas de Bete no eran unas botas cualquiera. Llamadas Flosbir, estas botas de mitril tenían la capacidad de absorber magia y usar su poder para aumentar el de quien las portaba. Y en ese preciso instante, estaban usando el poder del viento de Ash para incrementar la ya de por sí increíble velocidad de Bete. Sin embargo, estorbas. A pesar de la mayor velocidad de Bete, Revis no tuvo problemas para seguirle la pista y bloquear sus ataques. Apártate. Revis blandió su espada con rapidez, haciendo retroceder a Bete mientras múltiples heridas comenzaban a cubrir su cuerpo. Era evidente que, incluso con la ayuda del viento de Ash, Revis, cuya fuerza era comparable a la de Ash, nivel 6, seguía siendo más fuerte que Bete. Pero, ¿por qué no te mueres tú? Gritó Bete mientras superaba la increíble fuerza de la pelirroja, negándose a retroceder hasta que Ash recuperara su espada. Auge. Gu. Pop dejó escapar una tos seca al caer de espaldas al suelo, casi quedándose sin aliento. ¿Sigues vivo, Pot? De alguna manera, dijo Pot, después de haber sido derribado junto con Pop por las violas que habían venido por detrás. Mierda, tenemos que darnos prisa y volver. Dijo Pop mientras intentaba incorporarse, pero volvió a caer. Confundido, miró qué le pasaba antes de empezar a sudar. ¿Por qué? Porque le faltaban ambas manos. Mierda. Gritó Pop para sí mismo, conteniéndose para no gritar de verdad. Debió de haberlas perdido cuando los violas los sorprendieron. La adrenalina que recorría a Pop era lo único que impedía que Payum sintiera el dolor de perder las manos. Pop. ¿Dónde estás? Pop, estoy. Pop se giró lentamente hacia su hermana, intentando ocultarle su estado, pero solo pudo jadear. ¿Por qué? ¿Nos hemos caído en un agujero? Está tan oscuro que no puedo ver nada.
Pop no pudo decir nada y su silencio le dijo a Pop lo que le había sucedido. Ah, así que eso fue lo que pasó, dijo Pop mientras se tocaba la cara y sentía la humedad de su sangre que fluía de donde solían estar sus ojos. Pop no sabía qué decir. Debía intentar consolarla, decirle que todo iba a salir bien. Debía contarle sobre sus propias heridas para empatizar con ella. Debía culpar a su dios patrón por haber aceptado esta misión. Las flores devoradoras de hombres vienen por detrás. Su número está aumentando. No podremos resistir mucho más tiempo. Que alguien me ayude. A medida que la situación empeoraba por momentos, Pop no sabía qué hacer, hasta que un cadáver cayó cerca de él. Al examinarlo, la túnica identificó el cuerpo como el de uno de los terroristas suicidas de Evilus, solo que este parecía haber muerto antes de poder detonar los explosivos. Fue entonces cuando a Pop se le ocurrió una idea, una que sus compañeros jamás habrían aprobado. Ryu Flare. Tras terminar su conjuro, la magia de fuego de Meryl destruyó con éxito a dos violas cercanas a ella y a Dodon, quien defendía a la maga Payum usando una roca improvisada como escudo. Sin embargo, justo cuando Meryl acabó con las dos violas, otras dos surgieron del humo para reemplazarlas. Rápidamente, Dodon se interpuso entre Meryl y las flores carnívoras, protegiéndola. Tengo que darme prisa y usar el siguiente hechizo, se dijo Meryl a sí misma, tratando de mantener la calma ante el caos que azotaba el escudo más robusto de Dodon. Meryl. Ukia. Meryl dejó escapar un gritito involuntario y atrapó algo que le habían lanzado. Al mirar, vio que era la daga de Pop. Meryl la contempló confundida antes de alzar la vista y ver a los gemelos Payum arrastrando el cadáver de Evilus hacia un montón de escombros cercano. Sujétalo, por favor, dijo Pop mientras su hermana se apoyaba en él arrastrando el cadáver hacia ellos. Esperen. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Gritó Meryl, sin gustarle la expresión en el rostro de su compañero Payum. ¿Le llegó? Preguntó Pop, después de haberle lanzado la daga de su hermano ya que ahora carecía de extremidades para hacerlo él mismo. Sí. Tienes muy buena puntería, incluso estando ciega, le dijo Pop a su hermana, posiblemente por última vez. Seguro que podemos reducir su número aquí, lo siento, hermana. Está bien, dijo Pop mientras su mano se movía hasta encontrar el interruptor que encendería los explosivos. Al fin y al cabo, es por el bien de todos. De ninguna manera. Murmuró Meryl, con lágrimas en los ojos al darse cuenta de lo que los gemelos planeaban hacer. ¡No! No lo hagan. ¡Ay, hombre! Dijo Pop, sonriendo con pesar mientras Pop accionaba el interruptor. Y yo que quería su firma. ¡Boom! En segundos, las bombas caen sec y detonaron, llevándose consigo a los gemelos Payum mientras la explosión destrozaba las rocas, provocando que una enorme roca del tamaño de un edificio cayera, bloqueando el paso de los Viola hacia la despensa. Eso es, Asfi se giró sorprendida al ver a Meryl caer de rodillas, llorando. Pokipot, con una bomba, Asfi abrió los ojos con horror antes de apretar los dientes y reprimir sus emociones. No era momento de derrumbarse. Nuestra retaguardia está asegurada, todos al frente. Haremos lo que sea necesario para resistir. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lefilla, mientras la culpa la invadía al saber que más personas habían muerto por ella. Ni siquiera conocía los nombres de los dos que se habían sacrificado para darle más tiempo. Odiaba esa sensación de impotencia. Sin embargo, tenía una misión que cumplir y, por su orgullo como miembro de la familia Loki y como maga, completaría su hechizo. ¿Oíste eso? Preguntó Chester, llevándose las manos a los oídos mientras se inclinaba hacia donde estaban Asfi y los demás. Parece que acaba de morir más gente. Qué lástima, de verdad. ¿Sigues sin pensar en involucrarte? La respuesta de Belle fue sacar su cuchillo y lanzárselo a Chester, quien lo atrapó antes de que la hoja alcanzara su máscara. Caramba, qué insensible. ¿Así que ni siquiera después de todo esto vas a ayudar? Dijo Chester, haciendo girar el cuchillo en su mano. Me estás haciendo extrañar al antiguo tú. Es como si tuvieras miedo de salvarlos o algo así. Belle se estremeció de repente, algo que Chester alcanzó a ver antes de que el no muerto se recompusiera rápidamente. Unos engranajes imaginarios giraron dentro del casco del enmascarado mientras intentaba comprender la reacción de Belle. Un segundo después, sonó un ding y Chester estalló en carcajadas. Por lo plano que está el pecho de Loki, no me lo puedo creer. ¡Muaa! ¿Tú, de verdad tienes miedo de salvar a la gente? Oh, qué gracioso. Tengo que contárselo a Loki, le encantará. Cállate.
exclamó Belle mientras se abalanzaba sobre Chester y le lanzaba un puñetazo, pero falló cuando Chester giró a su alrededor, esquivando el ataque. ¿Y por qué debería? Me encanta hablar. Hablar es la forma en que la gente se comunica, dijo Chester mientras bailaba alrededor de Belle, esquivando cada uno de sus golpes. Bueno, tengas miedo o no, me temo que no te queda más remedio que hacer de héroe. ¿De qué estás hablando? Preguntó Belle mientras Chester se agachaba y recogía una piedra cualquiera del suelo. Quizás fui demasiado duro con el mono antes, dijo Chester mientras hacía girar la piedra que tenía en la mano con aire despreocupado. Al fin y al cabo, hay algo emocionante en tirar piedras, así. Más rápido de lo que Belle pudo reaccionar, Chester lanzó la piedra, que pasó volando junto a la cabeza de Belle y continuó volando a través del laberinto de cuerpos de Viola hasta, barre por completo, cierra el gran Wak. ¿Qué? Todos pensaron, sabiendo, a pesar de no ser magos, que ese no era el efecto que debía tener el hechizo. Al volverse para ver qué ocurría, sintieron un vuelco en el corazón al ver a Lefilla de rodillas, tosiendo violentamente mientras la piedra que le había golpeado la garganta caía al suelo. ¡No! Exclamó Asfi, pues todos sus esfuerzos por darle tiempo a Lefilla se habían ido al traste por una simple piedra. Mirando a su alrededor para ver quién la había lanzado, vio a Chester saludándola con la mano. Tú. Jeje, apuesto a que no conseguiré una cita con ella pronto, dijo Chester, con tono burlón y a la vez divertido. ¿Por qué hiciste eso? Exclamó Belle, horrorizado por lo que Chester acababa de hacer. Para obligarte a actuar, Belle, dijo Chester, inclinándose levemente el sombrero. No creas que no sé por qué no bajaste a ayudarlos en cuanto tuviste la oportunidad. Es por culpa de esa elfa. Mientras la protegieran el tiempo suficiente para que completara su hechizo, podías concentrarte en mí. Pero ahora he tomado la voz de la chica, lo único que un mago necesita para lanzar magia. Abajo, como si respondieran a la interrupción del conjuro de Lefilla, la situación empeoró aún más. Las violas comenzaron a atacar con mayor ferocidad, haciendo retroceder a Asfi y a las demás, mientras sus armas y escudos se desmoronaban uno a uno. Filbis, en particular, se interpuso entre Lefilla y el suelo, protegiéndola mientras la elfa rubia intentaba recuperarse, pero tosía con más fuerza, ya que el impacto de la piedra la había golpeado con tal fuerza que le costaba respirar. ¿Por qué? Gritó Belle, preguntándole al enmascarado por qué se había empeñado en obligarlo a actuar. ¿Qué ganaba forzándolo a hacerse el héroe? En vez de preguntarme por qué, ¿no deberías preocuparte más por salvar vidas? Dijo Chester mientras un grito desde abajo les informaba de que el enjambre de violas se había cobrado otra vida. Cuanto más tiempo te quedes aquí hablando conmigo, más vidas se perderán. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Bajarás corriendo a salvar a esas personas que ni siquiera conoces? Oh. Chester metió la mano en su abrigo y sacó la pequeña caja que supuestamente contenía todas las pertenencias de Belle. ¿Continuarás luchando contra mí para recuperar los restos de tus camaradas caídos? Maldición. Belle apretó los dientes, atrapado en un dilema. O renunciaba a recuperar sus pertenencias para salvar al grupo de Asfi, o seguía luchando y dejaba morir a los demás. Si Belle hubiera sido el de antes, la elección habría sido obvia. Pero, mi padre, ahora todo hueco, ha sido sometido. No causará más problemas. El recuerdo del suceso que quebró sus creencias le inundó la cabeza, paralizándolo mientras más y más voces invadían su mente. Solo pido una cosa. Si me convierto en hueco, acabad conmigo. Os lo ruego. Allí permaneció, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras le clavaba la espada en el pecho. Sus lamentos resonaron en toda la celda. ¿Quién eres? Aléjate. Aléjate de mi trabajo. Maldito seas. ¿Cómo te atreves a molestarme? Empuñaba su espada con manos temblorosas mientras se cernía sobre el cuerpo inerte de quien una vez fue su respetado maestro. Por fin lo he encontrado, lo he encontrado. Mi propio sol. Yo, soy el sol. Lo he logrado. Lo he logrado. Sí, lo logré. Lo logré. Sus gritos resonaron por toda la ciudad demoníaca mientras clavaba su lanza relámpago en el pecho de su amigo, poniendo fin a su sufrimiento. Esa guardiana me ha servido bien, pero, basta ya de ella, jejejeje, yacía en el suelo sangrando, extendiendo la mano en vano mientras observaba al caballero dorado alzar sus espadas en forma de guadaña contra la indefensa guardiana del fuego. Detente, suplicó Belle, sin darse cuenta de que le temblaban las manos. Ya lo sabía. Conocía sus fracasos. No necesitaba esos recuerdos para recordarle lo que ya sabía. Lo que había perdido.
Con toda su fuerza, con toda su magia, con toda su fe, ni una sola vez, había logrado salvar a... Nunca le agradecí que me salvaran la vida en el manicomio. Fue como si algo hiciera clic dentro de Belle. Antes de darse cuenta, le dio la espalda a Chester y salió corriendo hacia donde estaban Asfi y los demás, convirtiéndose en una figura borrosa a pesar de toda la armadura que llevaba puesta. Sabía que no se iba a resistir, rió Chester, guardando la caja en el bolsillo antes de mirar hacia donde los hijos de Loki seguían luchando contra Revis. Supongo que debería ir a ayudarlos. Al fin y al cabo, es deber de un mayor cuidar de los menores. El enemigo se está reuniendo en el centro. Gritó alguien mientras todas las violas restantes se reunían, enroscándose unas alrededor de otras hasta que se combinaron para formar una versión gigante de sí mismas, que fácilmente igualaba el tamaño de un Viscum, tal vez incluso más grande. No hay manera, no podemos luchar contra eso, tartamudeó Lulune, con una expresión de absoluta desesperanza ante aquel monstruo gigante. Virdis. Sylvis miró a su compañera elfa, que aún se sujetaba la garganta y tosía sangre. Al parecer, el golpe en la garganta había sido más grave de lo previsto. Así que esto es todo, se dijo Asfi, sintiéndose abatida por la situación. Habían sacrificado valiosos camaradas para darle a 1000 elfos el tiempo necesario para completar sus preparativos, pero todo había sido en vano por culpa de un solo hombre y una piedra. Podía imaginar la furia de Keax en el mundo superior si supiera que su método de lucha los había metido en este lío. Como mínimo, necesito, pensó Sylvis mientras extendía la mano y movía los labios como para lanzar un hechizo. Como mínimo, necesitaba asegurarse de que Lefilla estuviera a salvo y protegida. ¡Raaaaj! De repente, un potente rugido, similar al de un monstruo, hizo que todos dieran un respingo y se giraran hacia su origen. Para su sorpresa, Belle corría hacia ellos a una velocidad alarmante, cubriendo la distancia a un ritmo vertiginoso. Tras retirar el brazo, Belle lanzó la espada que le quedaba hacia las violas reunidas, donde se clavó en una de ellas. Aunque el lanzamiento de Belle fue potente, el ataque apenas las afectó. Pero al observar con detenimiento, descubrieron que una docena de bombas incendiarias estaban atadas entre sí y sujetas al extremo de la espada, todas ellas encendidas. Un segundo después, boom boom boom. X5, todas las bombas incendiarias detonaron, cada una explotando espectacularmente y acabando con una buena parte de las violas reunidas. Aún así, quedaban suficientes para mantener su formación conjunta, pero eliminarlas a todas no había sido el objetivo de Belle desde el principio. Belle frenó en seco frente al grupo de Asfi y, sin siquiera mirar a ninguno de ellos, gritó: «Todos. Reúnanse a mi alrededor si no quieren morir». «Espera, ¿qué? Ahora». Todos se estremecieron ante el volumen de su voz. La propia Asfi quedó completamente sorprendida por la actitud del caballero, pues era todo lo contrario de la descripción que Hermes le había hecho del muchacho. Sin embargo, mientras el aventurero con armadura juntaba las manos como si fuera a rezar, Asfi se encontró escuchándolo. «Haced lo que dice», gritó Asfi mientras ella y todos los demás se reunían rápidamente al lado de Belle, con Sylvis ayudando a Lefilla a acercarse. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Lulune sin poder evitarlo, mientras las manos entrelazadas de Belle temblaban de lo fuerte que las apretaba. «Esto», dijo Belle, levantando las manos sobre la cabeza antes de golpearlas contra el suelo. Al principio, no pareció ocurrir nada, lo que preocupó al grupo mientras las violas fusionadas se acercaban con las fauces abiertas, listas para devorarlos. Y luego, ¡fuosh! Para Lefilla, que aún se recuperaba, la escena que se desplegó ante sus ojos la dejó completamente sin palabras. Y no era la única, pues un calor intenso los envolvió a todos. Sus cuerpos comenzaron a sudar de inmediato en un vano intento por refrescarse. ¿Por qué sudaban tanto de repente? ¡Fuosh! ¿Qué es esto?, pensó Lefilla, un pensamiento que compartieron todos los demás mientras contemplaban la auténtica tormenta de fuego que arrasaba toda la despensa. ¿Qué? Revis, en el aire, miró hacia abajo, completamente conmocionada, mientras pilares de fuego intenso se elevaban del suelo y se unían para formar un auténtico mar de llamas. Este mar rojo inundó toda la zona a sus pies, devorando no solo a todas las violas que el Viscum había engendrado con rapidez, sino también el cuerpo marchito del Viscum, mientras los gritos de los monstruos se mezclaban con el mar de fuego, creando una escena infernal. ¿Qué mierda es esta?, dijo Bete mientras miraba hacia abajo, a la escena en llamas. Esto es lo que pasa cuando Belle se pone serio, dijo Chester, apareciendo de repente detrás de Revis y sonriendo tras su máscara.
Revis, ¿verdad? Lo siento, pero en el momento en que decidió hacerse el héroe, perdiste. Maldito seas. Maldijo Revis mientras se giraba para atacar a Chester, solo para recibir un puñetazo en la cara que la envió en espiral hacia Bette, quien volvió a concentrarse cuando vio a la pelirroja acercándose a él. «Estás muerta», exclamó Bette mientras lanzaba una zancadilla hacia Revis, pero la pelirroja la bloqueó con su espada. «Que alguien como tú use el viento. Esos débiles se están esforzando al máximo ahí abajo», así que, empezaron a aparecer grietas visibles en las botas de Bette, pero al hombre lobo le importó un bledo y siguió avanzando sin importarle las consecuencias. «Y eso se debe a que, ¿qué cara se supone que debo poner, si no te detengo aquí?» Grieta. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, las botas de Bette se rompieron al romperse el pie del hombre lobo, que sangraba profusamente. Sin embargo, al hombre lobo no le importaron sus heridas, pues había logrado lanzar los brazos de Revis hacia atrás, dejándola completamente expuesta para, hazlo, Ice. Tempestad. Fuosh. Desde el mar de llamas que se extendía abajo, se alzó un pilar que se disolvió, revelando a Ice con su espada en la mano, envuelta en su característico viento. Pero eso no era todo, pues la hoja de la espada de Ice estaba bañada en llamas. «Lo remataré, con esto», declaró Ice mientras su viento la impulsaba más allá de Bette y la acercaba a Revis, quien intentaba bajar su espada para defenderse. Rebanada. Resultó inútil, pues el llameante ataque desesperado no solo atravesó el arma de Revis, sino también su pecho y hombro, segándolos como si fueran mantequilla. Entonces, con la fuerza del Ariel de Ice, Revis cayó al suelo. Excepto que, eso es lava. Pensó Ice sorprendida cuando el mar de llamas finalmente se disipó, revelando que todo el suelo debajo se había transformado en un mar de lava. «Mierda», maldijo Bette mientras él y Ice caían a una muerte segura entre las llamas, sin ningún lugar donde aterrizar. A pesar de ser aventureros de alto nivel, ni siquiera ellos estaban seguros de poder sobrevivir a un chapuzón en lava. «¡No! No puedo dejar que termine así», exclamó Ice en su mente mientras iba a activar a Ariel cuando Chester de repente cayó al lado de Bette. «Tú. Ya me lo agradecerás», dijo Chester antes de ir a patear al hombre lobo, enviándolo hacia donde estaba el grupo de Asfi. Luego, aprovechando el momento en que pateó a Bette, Chester se lanzó hacia donde estaba Ice y también la pateó. «Que alguien estúpido se interponga en mi camino». «¿Eh?» Lulune apenas tuvo tiempo de mostrarse confundida antes de que Bette chocara contra ella. 2 segundos después, Ice apareció y se estrelló contra Belle, quien resbaló hacia atrás, atrapándola con éxito, a diferencia de Lulune, que ahora yacía en el suelo gimiendo. «Hola», dijo Belle a la mujer que tenía en brazos, llevándola como a una princesa, lo cual resultaba irónico teniendo en cuenta el título de la espada china. Hola», respondió Ice tímidamente, consciente de la ironía de que la llevaran en brazos como una princesa. Un leve rubor tiñó sus mejillas hasta que notó que Belle respiraba con dificultad, como si estuviera exhausta. «¿Estás bien?» «Estoy bien», insistió Belle, ayudando a Ice a ponerse de pie antes de sacar el frasco de Estus azul y beber de él, apenas un sorbo, pues sentía que la mayor parte de su magia se había recuperado. Tormenta del caos, su hechizo de piromancia más poderoso, y su recompensa por sus continuos servicios a la dama justa, siempre lo dejaba exhausto, razón por la cual rara vez lo usaba. Aún así, Belle no recordaba que el hechizo fuera tan poderoso. ¿O había subestimado gravemente su potencial mágico? Belle echó una mirada por encima del hombro, donde podía sentir el ardor de la falna en su espalda. «Joder», exclamó Falgar, expresando involuntariamente los pensamientos de todos mientras contemplaban la escena frente a ellos antes de dirigir una mirada a Belle, con el miedo reflejado en sus ojos de forma evidente. «Es un monstruo», pensó Lefilla para sí misma, mirando con temor al aventurero acorazado que acababa de lanzar un hechizo de igual poder que el Real Aevatein de su maestro, solo que la devastación causada era mucho peor, pues el caballero prácticamente había transformado todo el terreno. Un hechizo tan poderoso debería haber requerido minutos de preparación, y sin embargo, Belle lo había lanzado en cuestión de segundos sin recitar ningún conjuro. No se podía culpar a la elfa por temer a los no muertos. Pero por otro lado, increíble, pensó Ice mientras volvía a mirar a Belle, cuyo rostro permanecía oculto tras su yelmo. Sus pensamientos sobre el aventurero blindado contradecían los de Lefilla. Si bien una parte de ella temía al caballero, el poder que había demostrado la cautivaba.
Cualquier duda persistente sobre la fuerza de Belle se disipó, y la princesa de la espada se preguntó qué habría experimentado el caballero para alcanzar tal poder, y si ella podría, de alguna manera, emularlo. Vaya, vaya, el sonido de los aplausos sacó a todos de su estupor. Se giraron y vieron a Chester de pie al borde de su zona segura, aplaudiendo con entusiasmo. Aunque ya no eres tan fuerte como antes, tu fuego interior sigue intacto. Maldito. Gritó Lulune mientras ella y los demás fulminaban con la mirada al enmascarado, sin olvidar lo que había hecho antes. Casi nos matas a todos. Hiciste que mataran a él y Lily. Oms. Tú. Lulune parecía furiosa, lista para abalanzarse sobre el hombre enmascarado, pero Asfi la detuvo, sabiendo perfectamente que nadie allí, excepto quizás Bella, sería rival para Chester, especialmente en su estado actual. HM. De repente, Chester notó algo a lo lejos mientras miraban más allá del grupo antes de empezar a reír. ¿Qué es tan gracioso? Gruñó Bete mientras Falgar y Tane lo ayudaban a ponerse de pie. En lugar de responder con palabras, Chester señaló más allá de ellos, haciendo que todos se giraran y abrieran los ojos con incredulidad al ver que, junto al pilar de cuarzo, estaba Revis apoyándose en él. «Sigue viva», exclamó Philbis sorprendida cuando Ice alzó su espada, lista para otro ataque, solo para descubrir que la hoja de Desperate estaba parcialmente derretida, al igual que parte de la guarda. El hecho de que se hubiera derretido, a pesar de sus propiedades de Durandal, tomó a Ice completamente por sorpresa y aumentó su curiosidad hacia Belle. «Apenas rozaste mi piedra mágica», dijo Revis mientras las heridas que Ice le había infligido humeaban, al igual que sus piernas, que estaban sumergidas en lava. Incluso se podían ver algunos huesos asomando. «Parece que no puedo vencer a tu versión actual, por no hablar del monstruo que tienes al lado». HM. La actitud de la pelirroja desconcertó a Ice. Las heridas que le había infligido a la criatura eran numerosas y ya no tenía aliados a quienes recurrir, pues Belle se había encargado de ellos. Aún así, la confianza de Revis no flaqueaba en absoluto. Este pilar, Revis colocó la mano sobre el pilar de cuarzo que tenía detrás. Es el núcleo de la despensa. ¿Qué crees que pasará, si lo rompo? Ante esto, todos abrieron los ojos con incredulidad. No, ella no lo haría. Exclamó Asfi antes de que Revis se girara y golpeara el pilar de cuarzo. Con ese único golpe, toda la estructura de cristal se hizo añicos antes de derrumbarse. Y entonces, retumbar. Toda la despensa, es decir, todo el laberinto, comenzó a temblar antes de que todo el techo de arriba comenzara a derrumbarse. «Muévanse todos», gritó Asfi. «Ayuden a los heridos. Dejen sus pertenencias, nuestra prioridad es salir de aquí sanos y salvos». «Pero la lava, debería ser lo suficientemente duro como para caminar sobre él», interrumpió Belle cuando la lava que cubría toda la despensa se enfrió lo suficiente como para convertirse en roca sólida. «Muévanse. No hace falta que nos lo digas 2 veces», exclamó Lulune mientras ella y sus compañeros de partido echaban a correr. «Espera, ¿y sí?» Ice se giró hacia Chester, que a pesar de la situación seguía tranquilo. «Olvídense de él. Nos aplastarán si nos quedamos aquí», dijo Bete mientras Falgar prácticamente cargaba al hombre lobo sobre su hombro. «Arya», dijo Revis, captando la atención de Ice. «Ve al piso 59. La cosa se está poniendo interesante ahí abajo. Tú también encontrarás algunas respuestas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ice, sin darse cuenta de que Belle se había vuelto hacia Chester. «¿Qué?», preguntó Chester mientras el no muerto lo miraba fijamente. «No me digas que todavía quieres pelear. Ni siquiera tú puedes ser tan estúpido». «Nunca respondiste a mi pregunta», preguntó Belle, aún preguntándose por qué Chester se había esforzado tanto para que Belle fuera quien salvara a todos. «Llámenlo, una petición». Belle ladeó la cabeza, confundido. «¿Una petición? Alguien te está vigilando, Belle Cranel. Y necesitan que vuelvas a estar en plena forma por su bien. ¿Y qué gana su supuesto empleador haciéndole actuar como un héroe? ¿Quién sabe?» «No dieron muchos detalles», dijo Chester mientras buscaba algo dentro de su abrigo. «Por cierto, supongo que puedo devolvértelo. Considéralo una recompensa por ayudarme a terminar mi trabajo». Belle arqueó una ceja bajo su casco antes de que sus ojos se abrieran de par en par al ver lo que Chester sacó de su abrigo. Era un trozo de tela blanca envuelto en bordados dorados y tostados, todo atado y sujeto por un anillo dorado. «Me alegra mucho encontrarte con buena salud. Estoy listo. Hablemos de milagros». «Fuosh».
Antes de que Chester pudiera reaccionar, el talismán de marfil que tenía en la mano desapareció. Parpadeando confundido y con la mirada perdida, Chester se giró y vio a Belle de rodillas, sosteniendo el talismán con tanta delicadeza que parecía que un solo roce pudiera hacerlo pedazos. HMPH, Chester no pudo evitar burlarse de lo patético que le parecía Belle. ¿De verdad le importan tanto esas cosas? ¿Qué tan sentimental puede ser? Mis cosas, dijo Belle, sujetando el talismán a su cinturón antes de ponerse de pie y mirar fijamente a Chester. Dámelo. Chester sonrió con sorna bajo su máscara, sin dejar de notar cómo las manos de Belle crepitaban con la electricidad. Pero antes de que Belle pudiera reaccionar, Chester saltó y usó las rocas que caían para alejarse de un salto. Lo siento, mejor suerte la próxima vez, Belle. Espera. Exclamó Belle, aferrándose con los dedos a un poste que no tenía en las manos mientras estos crepitaban con la luz de un relámpago. Pero justo antes de que pudiera avanzar, una roca cayó demasiado cerca, recordándole la gravedad de la situación. Olvídense de él. No hay tiempo. Hablando por primera vez desde que Belle llegó, la voz en su cabeza le instó a escapar rápidamente. Princesa Espada. Date prisa. Gritó Asfia Ash, que acababa de escuchar a Revis. Ella y Belle se miraron antes de salir corriendo para escapar del laberinto que se derrumbaba. En resumen, el grupo formado por la familia Hermes, 3 de los hijos de Loki, Sylvis y Belle logró escapar del laberinto que se derrumbaba. Entre sus bajas se contaban 5 muertos, todos del grupo de Hermes, y solo pudieron recuperar 2 cuerpos, dejando atrás a los otros 3 a regañadientes. Dado que la mayoría del grupo sufría diversas heridas y agotamiento, recayó en quienes aún estaban en condiciones, Sylvis, Ice y Belle, la responsabilidad de guiarlos de regreso a la superficie. Mientras ascendían piso tras piso, Belle fue interrogado varias veces sobre su identidad y la naturaleza de su extraño, o inexistente, método de lanzamiento de conjuros. Aparte de darle a Lefilla un sorbo de su estus para curarle la garganta, Belle permaneció en silencio durante toda la marcha, para gran disgusto de cierto hombre lobo. Y una vez que el grupo llegó a Rivira, en el piso 18, Belle escapó rápidamente, perdiéndolos en el bosque a las afueras del Under Resort. A pesar de ir armado solo con un escudo dañado, Belle no tuvo problemas para regresar a la superficie. Bastó con que tomara una de las muchas armas naturales que la mazmorra producía para usarla a su favor, acabando con cualquier monstruo lo suficientemente tonto como para atacar a los no muertos. Una vez en el 10º piso, Belle optó por correr el resto del camino, ascendiendo a toda velocidad mientras su figura era un borrón para monstruos y aventureros por igual. Finalmente, tras media hora de carrera, Belle llegó a la superficie, donde las estrellas del cielo nocturno lo recibieron. Estuve ahí abajo mucho tiempo, se dijo Belle al salir de la Torre de Babel. A juzgar por lo vacías que estaban las calles y la ausencia de bullicio en las tabernas cercanas, Belle calculó que ya era una hora en la que la mayoría de la gente dormía. Al mirar su reloj de bolsillo, vio que eran casi las 00:30. Tras guardar el reloj en el bolsillo, sin ánimo de hacer un juego de palabras, Belle se giró hacia donde se encontraba la iglesia, pero se detuvo al oír un gemido lastimero. Volviendo a su derecha, allí, sentada bajo una farola, estaba la figura de Sif, de Wolfen. Sif. Belle parpadeó bajo su casco, sorprendido de ver al lobo allí y despierto a estas horas. Sif se puso a 4 patas y se acercó a Belle, donde apoyó la cabeza en la mano que Belle le esperaba. ¿Me estabas esperando aquí?, preguntó Belle, arrodillándose para acariciar la cabeza del lobo, más grande de lo normal. Otro gruñido y una mirada de Sif le bastaron a Belle para saberlo todo. Bajo el casco, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Belle mientras acariciaba a su compañero canino durante unos minutos más antes de levantarse. Debes tener hambre. Venga, vámonos a casa. Sif, ladrando en señal de aprobación, se sentó junto a Belle mientras ambos caminaban por las calles iluminadas por farolas de horario. No sería hasta la mañana cuando Belle recibiría una reprimenda de Estia y Lily, y pasaría bastante tiempo antes de que Belle y sus amigos se aventuraran de nuevo en la mazmorra, donde Belle continuaría su búsqueda de Chester, sin saber si el enmascarado seguía allí. Pero hasta que llegara ese momento, Belle disfrutó del camino de vuelta a casa mientras conversaba con Sif sobre las estrellas y la luna que brillaba en lo alto. Rumble, rumble, rumble. La situación había empeorado. En un piso desconocido de la mazmorra, todo el lugar tembló, asustando a todos sus habitantes. Los monstruos que lo habitaban aullaban, moviéndose como pollos sin cabeza. Lo presentían. Algo intentaba escapar. Algo que no era uno de ellos. Boom. Boom. Boom.
Se oyeron sonidos parecidos a una explosión provenientes de cierto punto de la pared. Los monstruos cercanos se congregaron a su alrededor, demasiado intrigados como para ignorarlo. No era la primera vez que ocurría, pero nunca había sido tan grave. La mazmorra lo había presentido. Y el ser que intentaba escapar también. De algún modo, el caos había regresado y el ser dentro del muro quería salir para perseguirlo. Una y otra vez, la mazmorra había logrado contenerlo. Pero esta, no era una de esas veces. Auge. En una explosión de rocas, el muro se derrumbó, obligando a los monstruos a reunirse cerca para huir. Todos rugieron, lloraron y gritaron a quienquiera que apareciera del otro lado. Rebanada. En un instante, todos esos monstruos se detuvieron, sus cuerpos rígidos hasta que estallaron en humo, sus piedras mágicas destruidas antes de que pudieran siquiera pestañear. Aquellos que tuvieron la suerte de no estar cerca del muro retrocedieron aún más cuando una figura enorme emergió de él. El área tembló levemente con cada paso que daba. Tras 5 pasos, el temblor cesó. La figura levitaba. Cualquier pensamiento de atacar a aquella figura descomunal se desvaneció de la mente de los monstruos cuando un resplandor rojo surgió del humo, aterrorizándolos mientras todos, sabiamente, huían despavoridos. Si hubiera podido, la mazmorra se habría lamentado de sus fallos. Pero, por su propia naturaleza, su objetivo era reparar cualquier daño causado a su cuerpo, permitiendo que la figura saliera impune. En otra parte de la mazmorra, un par de ojos se abrieron, despertando de su letargo. «Mi señora, ¿ocurre algo?», preguntó una figura alada cercana a su diosa, claramente preocupada. «Algo ha escapado de las garras de la mazmorra», habló una voz suave, cuyo sonido transmitía una sensación de calma que tranquilizaba a cualquiera que estuviera cerca para oírla. «¿Qué debemos hacer?». «Reúnan a todos. Nadie debe salir hasta que la situación esté resuelta». «¿Vas a salir?», preguntó la figura alada, preguntándose si su diosa saldría personalmente a ocuparse de lo que la preocupaba. «No», dijo la diosa, alzando la vista hacia el techo que cubría el cielo oculto a sus ojos. «Hay otro, él será quien acabe con este fantasma del pasado». Mientras un nuevo peligro despertaba de su letargo en las profundidades de la mazmorra, los habitantes de la ciudad dormían plácidamente toda la noche, completamente. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.